Él tiene el país en quiebra, mejor es no hablar del cobre. La gente cocina piedras y eso que se llama Salvador. La patria se ha puesto luto, pan negro y mercado negro, todo sube por minutos. Y eso que se llama Salvador, la prepotencia del JAP, el sectarismo del CUP y el matonaje del CAP nos tiene sin ver la luz. El pueblo ya se cansó, la mentira lo aburrió, ya que el cambio de patrón no es revolución. El fracaso es evidente, ya no hay ni medicamentos, tiene hambre toda la gente, y eso que se llama Salvador. Los capaces son cesantes, hoy reinan los ignorantes, se engaña con gran desplante, y eso que se llama Salvador. La prepotencia del JAP, el sectarismo del CUP y el matonaje del CAP nos tiene sin ver la luz. El pueblo ya se cansó, la mentira lo aburrió, ya que el cambio de patrón no es revolución. El fracaso es evidente, ya no hay ni medicamentos, tiene hambre toda la gente, y eso que se llama Salvador. La democracia cristiana dará su respuesta en marzo, se escuchará fuerte el llanto, desde que se llama Salvador, desde que se llama Salvador, desde que se llama Salvador, desde que se llama Salvador. Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien, espero que hayan pasado un muy buen día. Y justamente con este pequeño intro, interludio con que partimos esto, que hace un perfecto resumen de lo que vamos a tratar el día de hoy, brevemente obviamente. Y para ello, obviamente, traemos a personajes de alto nivel, no panfleteros como Baradí que andan diciendo cosas que nunca pasaron, sino con historiadores, con militares que pasaron en ese momento, y esperemos que también más adelante se integre don Hermógenes. Pero antes que nada, muchas gracias por estar acá, don Gonzalo Rojas. Gracias a ti, viejito de historia. Te vamos a tratar con especial cariño hoy día 11 de septiembre, aniversario de la Liberación Nacional. Muchas gracias. Y a usted, don Ricardo. Gracias a ti también, viejito de historia, y es un día muy especial para todos los chilenos que nos tocó vivir una época bastante convulsionada. Miren, cuando uno toca estos temas, sobre todo en el mundo escolar, y don Gonzalo también lo sabe porque él fue profesor de universidad, lo sabe perfectamente sobre esta temática que es muy compleja en ese sentido, en la cual existe muchas mentiras, mucha omisión, sobre todo mucha omisión, mucho panfleteo, mucho cantinfleo. Miren quién se integró acá. Ahí está. Bienvenido, don Hermógenes. Hola, profesor, buenas tardes. Hola, don Gonzalo. Qué gusto de verlo, Hermógenes. Felicidades. ¿Cómo están, señores? Distinguidos señores, a su disposición para cualquier cosa, excepto para hablar del próximo proyecto constitucional. No, eso no, acá no vamos a hablar de eso. Eso nos toca mañana a las 3, Hermógenes. Ah, ya. Lo que yo le estaba presentando, y obviamente usted es el máximo ejemplo de esto, don Hermógenes, y está yo creo que en una de sus máximas obras de la Revolución Militar Chilena, en la cual justamente este día, a mi parecer, es el que más se ha engañado a las juventudes y a la población chilena en toda su historia. En toda su historia. Yo no he visto nunca nada más mentiroso que los relatos que existen sobre el 11 de septiembre de 1973. Y con esto voy a partir haciendo un par de preguntas, porque este canal cada vez se llena más de juventud. Cada vez se llena más de niños y de padres que dicen muchas gracias por presentar historia de verdad y no lo que enseñan en los colegios. Entonces yo voy a hacer una serie de preguntas a cada uno de ustedes, obviamente, desde su perspectiva de lo que vivieron en ese momento.
Porque el 11 de septiembre no fue una cuestión de que a Pinochet se le ocurrió y quiso instaurar un régimen dictatorial, porque eso es lo que buscan exponer la izquierda. Siempre han dicho eso, o sea, que Pinochet le dio la gana en convertirse en un dictador estilo africano. Pero no es la cosa así. Entonces la cuestión es, ¿cómo se originó todo esto? ¿Cómo surgió todo esto? Entonces yo creo que en un primer lugar uno tiene que explicar brevemente, obviamente, cómo subió al poder Allende. Y esta es una pregunta para usted, don Hermógenes. Bueno, profesores, para mí la respuesta es muy clara. Allende fue presidente de la República. Primero, usted sabe que todas las encuestas de opinión, todas en 1970, anunciaban que ganaba Alessandri. ¿Qué es lo que pasó? Que la derecha no fue capaz de poner un apoderado en cada mesa en esa oportunidad, ni mucho menos. Se abstuvo gran parte del electorado de derecha, dando por asegurado el triunfo. Y había un pacto secreto entre Allende y Tomic, que después se reveló y después lo confesaron ambos, de apoyarse mutuamente. Y salvo que Alessandri obtuviera una mayoría de 100.000 votos en la elección presidencial, habían acordado que la izquierda apoyaría a Tomic si salía segundo y la democracia cristiana apoyaría a Allende si salía segundo. Eso era un pacto secreto que se reveló después. Entonces usted puede imaginarse cómo se habrán repartido los votos de Alessandri en las mesas sin apoderado. Así que yo siempre he pensado que Alessandri ganó porque todas las encuestas no podían equivocarse. Bueno, el hecho es que en los votos terminó ganando Allende por muy poca diferencia, 39.000 votos. Y en el Congreso Pleno, donde se tenía lugar la segunda vuelta en esos años, bajo la Constitución del 25, la democracia cristiana, en lugar de votar por Alessandri, que habría sido lo natural porque era el pensamiento más cercano a lo que representaba, se suponía, la democracia cristiana, un partido en ese tiempo todavía no de izquierda totalmente, sino de centro, votó por el candidato de extrema izquierda, que era un candidato marxista-leninista y que no había ocultado en ningún momento que él iba a hacer lo mismo que se había hecho en la Unión Soviética. Se lo había declarado a Regis Debray ese año en una entrevista muy famosa. Le había dicho, voy a hacer un socialismo marxista integral. Eso era lo que había en Cuba, en la Unión Soviética, en todos los países detrás de la cortina de hierro. Entonces, en el fondo, ¿por qué se eligió Allende? Por todos esos factores. Y porque la democracia cristiana votó por él. Y le dejo al historiador Gonzalo Rojas contar todos los entretelones que hubo entre medio, porque hubo naturalmente muchas negociaciones en que participó el presidente Frey, en que participaron incluso intereses norteamericanos. Había un verdadero pacto para que Alessandri aceptara el poder y renunciara inmediatamente, y así Frey pudiera presentarse a una reelección inmediatamente después y evitar el ascenso a Allende. Pero eso se lo dejo a los historiadores, no quiero meterme en un campo que les pertenece a ellos. No sé si quiere usted ahondar un poco más en eso, don Gonzalo. Hermógenes lo enuncia muy bien, y está claro que Frey estaba en esos momentos, quisiera hacer énfasis en este punto, Frey estaba destrozado anímicamente, porque todas las profecías que se habían hecho con el famoso libro Frey el Kerensky chileno se comenzaban a cumplir. Y porque Frey, siendo un hombre que tenía algunos criterios fundamentales que podríamos considerar aceptables, pertenecía también a ese conjunto de políticos que hacían de la demagogia y del populismo una práctica casi imperceptible para ellos mismos. Y entonces ahora se encontró de frente con una realidad que venía vislumbrando en la segunda mitad de su gobierno, cuál era que su propio partido se había izquierdizado hasta un punto que no lo reconocía prácticamente ni a él como el líder de la democracia cristiana, y que se cumplía la profecía de que él le iba a entregar la banda, y todos recordamos la foto, cuando él está entregando al presidente del Senado la banda para que se la coloque al recién electo y desde ese momento presidente de la República, Salvador Allende. Se cumplía la profecía de que él iba a ser el hombre, como lo había sido el ministro social revolucionario Kerensky en 1917, en un gobierno de liberales y social revolucionarios, que diera paso a, como sucedió con la revolución de octubre, primeros días de noviembre, del calendario nuestro, a un
a un gobierno marxista, al gobierno bolchevique en la Unión Soviética, en la futura Unión Soviética, y al gobierno de los partidos comunistas, socialistas, MAPU, Radical y después de la izquierda cristiana en Chile. Entonces yo creo que es muy significativo centrarse en ese talante de derrota de un hombre que fue incapaz de organizar a su propia coalición, incapaz perdón, a su propio partido, no tenía coalición, a su propio partido, incapaz de conducir una negociación que hubiera salvado a Chile, pero que especuló con la posibilidad de que cayera esa salvación de los cielos. Esos son los hombres que no merecen ser llamados estadistas. Los hombres que merecen ser llamados estadistas no esperan que una solución caiga de los cielos, se implican en la búsqueda de la solución. Bueno, entre medio estuvo el intento de secuestro y la muerte del general Schneider, y por lo tanto eso contaminó absolutamente cualquier acuerdo, negociación. Es un acontecimiento que alteró por completo lo que ya era difícil de suyo, se hizo prácticamente imposible. Pero a mí me interesa marcar un segundo punto, aparte de la debilidad de Eduardo Frei y por lo tanto la necesidad de no considerarlo entre los grandes estadistas chilenos. Hay un segundo punto que es muy importante de marcar, y es la determinación, y eso sirve mucho para que lo veamos hoy día, la determinación del Partido Comunista del modo en que tenía que conducirse el proceso entre el 4 de septiembre y el 3 de noviembre, cómo el Partido Comunista fue articulándose, evitando que las fuerzas más beligerantes del Partido Socialista hicieran una demostración de furia ante la posibilidad de que Allende no fuese electo en el Congreso Pleno, y cómo el Partido Comunista se manifestó como el gran lector de lo que se suele llamar la correlación de fuerzas. Entendió en ese momento, y lo entendió hasta el 11 de septiembre del 73, que no había una correlación de fuerzas favorables al marxismo como para impulsar un proceso de transformaciones radical, como lo quería el Partido Socialista, el MAPU, la izquierda cristiana y parte del Partido Radical. No todo el Partido Radical, un grupo del Partido Radical que se alió bastante con los comunistas. Bueno, tengamos eso en cuenta, porque ese momento de la historia de Chile en el que el Partido Comunista entiende que la correlación de fuerzas no es favorable al marxismo, es un momento que tenemos que saber analogar 49, 50 años después con la situación en la que nos encontramos ahora, en que probablemente la lectura que hace el Partido Comunista es diferente, en el sentido de considerar que la correlación de fuerzas, por lo menos hasta la tarde del 4 de septiembre pasado, le era bastante más favorable. Ahora deben estar en una situación de desconcierto al ver que esa correlación de fuerzas les resulta, por un resultado electoral magnífico a favor de Chile, de nuevo desfavorable. Claro, por supuesto. Si ellos se basan en la encuesta, entre comillas, porque no siempre, se basan en la encuesta, en lo que supuestamente dicen las calles, y eso exactamente es lo mismo que vienen explicando en los libros, que Allende fue una cuestión sumamente popular, que todo el mundo salía a la calle y se quitaba el sombrero al escuchar la palabra de Allende, y la cuestión no es así, y lo deja claro, lo recalca muchas veces don Hermógenes, pero hay otras situaciones que se daban durante el gobierno de la UP muy similar a esta época, obviamente en menor escala, que son los conflictos de las Fuerzas Armadas y del Orden con respecto a los insurgentes. Y para eso yo le quiero preguntar a usted, don Ricardo, siendo que usted presenció todo eso, e incluso tengo entendido que fue militar en esa época. Sí. ¿Cómo era la situación? Disculpe. Yo era teniente, yo era el 73. Lo que ocurre es que, en particular en el ejército, si bien es cierto, en Chile había mucha convulsión, el ejército internamente no estaba ajeno. Que no se notaba hacia la ciudadanía, eso era una cosa muy distinta. Pero había una desazón de parte de los oficiales y los suboficiales de ejército en general, de que veían cómo el país entraba en una espiral de violencia y que nadie hiciera nada. Llegó a tal extremo, esto a mediados del 72, segundo semestre del 72, el comandante en jefe empezó a hacer giras por todas las unidades. Y el regimiento que yo estaba, que era el regimiento
Colchagua en San Fernando pertenecía a la tercera división de ejército con asiento en Concepción. Y nos empezamos a reunir durante mucho tiempo, oficiales de todos los regimientos, obviamente sin el conocimiento de nuestros mandos superiores, y con el objeto de ver qué podíamos hacer nosotros. O sea, desde nuestra juventud de la época pretendíamos, ¿no es cierto?, tener algo que hacer para que esto pudiera terminar de alguna manera, de buena forma para todos los chilenos, porque nos afectaban a nuestra familia. Nosotros estuvimos muchos meses acuartelados sin poder viajar a ver a nuestros padres. En esa época la mayoría éramos solteros, los tenientes. Y se nos ocurre una, para nosotros, brillante idea, que el comandante en jefe de la época, que era el general Prat, iba a visitar el regimiento Colchagua, donde iban a participar oficiales del regimiento Talca, de Curicó y obviamente del Colchagua y de Rancagua. Y nosotros hacemos todo un conjunto de reuniones, y la idea era secuestrar al comandante en jefe. Pero por favor. Caramba. Por eso digo yo. Entonces, y ya teníamos, lo íbamos a guardar en las caballerizas, y ahí lo íbamos a tener, estaba todo coordinado. Éramos como 100 oficiales y unos 200 oficiales que estaban metidos en esto. Y en la noche anterior nos reúne el comandante de regimiento en el casino, a todos los oficiales, y nos dice: yo sé lo que ustedes pretenden hacer mañana, dijo, pero les voy a contar algo. No lo hagan, porque de hacerlo, el presidente de la República va a nombrar a otro comandante en jefe y ustedes se van a quedar con un cacho aquí en el regimiento. Y nosotros la verdad es que no lo habíamos pensado. O sea, queríamos, porque en el ejército en esa época ya nadie quería al comandante en jefe. Todo el mundo quería que se fuera. Ni siquiera se le respetaba. En las reuniones la gente no lo respetaba. Por lo tanto, toda esa convulsión que se vivió afuera en la parte civil se vivió internamente en el ejército, y fue muy esperanzador para nosotros. Y después le voy a contar lo que sucede la noche del 10 para el 11. Eso mientras tanto. Mire, justamente usted me hizo pensar algo, y voy a poner un video cortito acerca de cómo se vivía en esa época, que es bastante similar al día de hoy, como decía yo, pero en baja escala. Pero miren. Que en la época de la Unidad Popular a los carabineros los mataban todos los días. Yo te voy a decir cómo. Por ejemplo, año 1972, 14 de junio, 2 carabineros mueren porque fueron engañados y fueron a ver un delito que se estaba cometiendo en la panadería tanto, y de arriba de los techos mataron a los 2. 14 de junio, 15 de junio, matan a un carabinero por la espalda, y los terroristas dicen que fue para quitarle la metralleta. Espérate. No fueron cometidos por una institución del Estado. ¿Ah? No fueron cometidos por una institución del Estado. Ah, pero era lo que yo le preguntaba a ella en delante sobre los derechos humanos. O sea que la persona que no es del Estado y viola a una niñita de 5 años, esa persona, por no ser del Estado, no le violó los derechos humanos a la niñita. Le estoy pidiendo que se haga cargo de su aseveración. Usted dijo que el Estado había cometido esos crímenes durante el gobierno de la Unidad Popular. Y ahora me pone caso que son casos de terrorismo contra carabineros. Te voy a decir por qué. Porque el MIR, el Frente Terrorista, no patriótico, ¿de dónde patriótico esta gente? El Frente Terrorista Manuel Rodríguez, eran todos gentes idealistas que Allende los había dejado libres porque eran niños de Allende. Déjame preguntar. Bueno, ignorando la figura indeseable e indecente de Matamala, una pregunta para usted, don Ricardo. ¿Cómo era la situación entre los militares? ¿Era muy similar a lo que comentaba este caballero, con muertes recurrentes por parte de los terroristas, sobre todo en el mundo rural, con el MCR? ¿Cómo era eso? Nosotros no tuvimos baja, salvo el subteniente Lacampret, pero baja en el ejército en esa época no las hubo, a pesar de que sí teníamos a cargo
las instalaciones críticas. En ese tiempo nosotros estábamos dedicados, como había estado de excepción constitucional vigente, estábamos abocados al cuidado de las instalaciones críticas y básicamente los tendidos de alta tensión, de que gente del MIR habían intentado volar en varias partes de Chile. Así que esa fue la misión principal que se nos entregó a nosotros mucho antes del 11 de septiembre. Perfecto, perfecto. ¿Y no tuvieron nunca encontrones muy fuertes con esta gente? No, yo creo que los mayores problemas y los mayores encontrones se dieron aquí en Santiago. Recuérdense ustedes del 29 de junio, el tanquetazo, que fue el blindado 2, ¿no es cierto?, que salió a la calle, porque eso ocurría en todas las unidades militares. O sea, lo que hizo el blindado número 2, que estaba en Santa Rosa en esa época, y salió a la calle, digamos, a rodear la Moneda. Acuérdense que pasaron por arriba de los autos y lo hicieron pedazos. Esa situación, que aquí fue extrema, no se vivía tanto en regiones. Eso fue mucho más en Santiago, porque aquí los ánimos estaban mucho más... había mucho más encontrones y los militares estaban bastante cansados respecto de esta situación, que uno, con los pocos años que tenía y la poca experiencia en lo civil, digamos, en lo político, uno estaba atrincherado en sus cuarteles, pero se daba cuenta de lo que ocurría, sabía lo que pasaba, sabía lo que estaban sufriendo las familias de uno. Entonces lo único que quería uno era que esto terminara de alguna manera, pero no sabíamos cómo. Nosotros no sabíamos cómo, pero los altos mandos sí lo tenían muy claro. Después lo supimos, por supuesto. En materia de enfrentamiento es muy importante recordar el allanamiento a la industria Sumar, que lo hace la Fuerza Aérea pocas semanas antes del 11 de septiembre, y cómo es repelido ese allanamiento en virtud de la Ley de Control de Armas. Estaban cumpliendo con las obligaciones propias de la Ley de Control de Armas que había propiciado el senador Juan de Dios Carmona y que el gobierno había tenido finalmente que promulgar, cosa que para el Partido Socialista, el MIR, fuera de la coalición y sectores de la izquierda cristiana y el MAPU fue una aberración. Hablaban de la nueva ley maldita. Miguel Enrique se refería a la Ley de Control de Armas como la nueva ley maldita. Y ahí, cuando la FACH allanó la industria Sumar, fueron recibidos con armas de grueso calibre, y armas cortas, pero de grueso calibre, y se descubrió cómo se estaban convirtiendo en las así llamadas tanquetas del pueblo, los cargadores frontales, como en Sumar estaba habiendo todo un trabajo, también en FENSA y en Madensa, para transformar este tipo de instrumentos de trabajo en instrumentos que ellos llamaban de autodefensa. Porque en toda la literatura que uno lee, cuando uso la palabra literatura no me refiero a novelas, sino a los escritos que uno lee sobre el tema de las armas, que hay infinidad de referencias a la presencia de armas durante la Unidad Popular. Los escritos de la izquierda habitualmente hablan simplemente de un desarrollo de estructuras de autodefensa. Y en esas estructuras de autodefensa habrían entrado estas tanquetas del pueblo. Como bien dice el coronel Martínez, claro, no hay todavía enfrentamientos, aparte del 29 de junio, enfrentamientos que sean de significación, pero en buena medida se debió a que las Fuerzas Armadas pudieron realizar los allanamientos del caso en fábricas, en juntas de vecinos, en distintos lugares en los que se suponía se podía encontrar armamento. Y eso desestabilizó en buena medida la red de difusión de autodefensa que estaban intentando los partidos de la Unidad Popular. De hecho, cuando uno lee muchos relatos del 11 de septiembre de media mañana y de media tarde, es muy frecuente que se diga con toda sinceridad, porque esta gente hoy habla de manera muy descarada, que esperaban las armas que les habían prometido. Cuando uno
espera las armas prometidas es que esas armas evidentemente existen y simplemente no pudieron llegar a los lugares en los cuales se iba a establecer la autodefensa a raíz del control excelente que hicieron las Fuerzas Armadas. Hubo, como sabemos, enfrentamientos en distintos lugares, pero esos enfrentamientos fueron muy menores justamente porque se pudo desarticular la red de armamento. No sé si Hermógenes en este sentido quiere agregar algo más porque también él lo ha estudiado mucho. Bueno, gracias, Gonzalo. Lo que yo quisiera agregar es algo que debía haber dicho en un comienzo. Este no fue un golpe militar, fue un golpe civil. El 22 de agosto del 73, la Cámara de Diputados, por 81 votos contra 47, había aprobado un llamado a deponer al gobierno de Allende, a los comandantes en jefe que eran ministros de Salvador Allende, porque Allende había llevado su ministerio a los comandantes en jefe de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Y el llamado de la Cámara se dirigía a impetrarles a ellos que pusieran término a las situaciones de hecho antes descritas, que eran todas las irregularidades e inconstitucionalidades que el acuerdo del 22 de agosto había enumerado. Entonces, eso fue un golpe civil, ¿no? Y era mucho más que un golpe civil, porque yo me acuerdo que en ese tiempo yo grababa todos los días comentarios en la radio de Agricultura. Y un día de julio o agosto del 73, otro comentarista de la radio que tenía el seudónimo de Alexis, que era Álvaro Puga, que estaba muy bien informado siempre, me dijo, me informó a mí, que yo no sabía, me dijo, pero si el golpe ya está preparado por los civiles, me dijo, están hechas las cadenas de radio, están listas. Es cuestión de que los militares se tomen el poder y no va a quedar ninguna radio fuera de las cadenas. De hecho, cuando se lo tomaron quedaron 2 o 3 radios que la dieron de baja muy rápidamente. La última fue Magallanes, por la cual habló Allende, dijo su famoso discurso final. Pero esto era un discurso, un pronunciamiento civil ya decidido. Lo malo es que los golpes civiles contra los gobiernos no suelen resultar. Entonces estaban todos los civiles preparados con sus cadenas de radio listas, sabían dónde se iban a instalar, habían conversado con elementos militares para instalarse en la escuela militar y estaba aprobado. Todo eso me lo contó Álvaro Puga. Y eso había sido producto de ¿qué? De que la población estaba desesperada con la escasez. No había harina. Por eso la famosa declaración de Allende el 7 de septiembre, que salió en el Mercurio del 8 de septiembre, queda harina para 2 o 3 días más. Era real, no había pan. Entonces la población se había vuelto contra el gobierno por eso, porque estaba en un estado de malestar muy grande, por la escasez fundamentalmente, y a eso se añadían 1000 cosas más, el armamentismo ilegal, que pillaban traslados de armas de gente del UP por accidente del tránsito. Hubo uno muy famoso en que los carabineros llegaron a un accidente del tránsito, encontraron una camioneta cargada con armas, pidieron el padrón de la camioneta y la camioneta tenía como padrón domicilio Palacio de la Moneda, y propietaria de la camioneta sin la payita, Silvia Contreras de Ropert, que era la secretaria personal del presidente. Entonces estaba el presidente con sus huellas digitales ahí distribuyendo armas. En el padrón decía Palacio de la Moneda, imposible más evidencia. Esto salía en el Mercurio, no estoy inventándolo yo. Salió en el Mercurio y está en un libro que se llama El Mercurio durante la Unidad Popular. Y además puede consultarse en el Mercurio de las fechas correspondientes. Entonces, la civilidad pidió esto. ¿Cuándo lo iban a hacer los militares? No se sabía. El 22 de agosto estaban pasando otras cosas muy importantes. El 22 de agosto el general Prats había renunciado y el presidente Allende nombraba a su segundo, el general Pinochet, comandante y jefe, del cual nadie sabía qué pensaba. Y tanto es así que a mí me solían convidar a almorzar en la firma Copec para informarse de la política. Yo era diputado y por eso sabía más o menos, y periodista. Y me preguntaban cosas, y después del 11 me convidaron a almorzar también en el mismo directorio de la Copec, y me dijeron, ¿usted sabe, Hermógenes, lo que decía su amigo Jaime Guzmán en un almuerzo aquí en julio o agosto pasado? No, ¿qué decía Jaime Guzmán?
Jaime Guzmán decía, si nombran a Pinochet, ahí sí que estamos sonados. Ese era el grado en que sabían lo que pensaba Pinochet. Jaime Guzmán creía que si lo nombraban estábamos sonados. Entonces, todo esto estaba sucediendo. El golpe civil estaba dado. El golpe civil fue el acuerdo de la Cámara que llamó a los militares a poner término a esta situación. ¿Cómo le ponen término a todas las situaciones descritas? La única manera, obviamente, era de poner al gobierno. Entonces, entre el 22 de agosto, en que la mayoría de los representantes del pueblo y el pueblo, a través de ellos, porque el pueblo se manifestaba así, el pueblo estaba hasta la coronilla con esto, llamaron a deponer al gobierno, y el momento en que el gobierno, los militares, obedecieron el llamado, que fue el 11 de septiembre. Y yo les advierto que, estudiando bien la historia, ahora acabo de leer un libro de Gonzalo Vial que se llama Fracaso de una ilusión, sobre estos días cruciales, con muchos detalles muy interesantes, muy entretenidos. En ese momento había una confusión muy grande, porque el mismo día 9, domingo 9 de septiembre, Salvador Allende, el presidente de la República, le dijo a Augusto Pinochet, lo convidó a Tomás Moro a hablar con él, le dijo que él iba a llamar a plebiscito. Y Pinochet le dijo, eso aliviaría mucho la situación. Pero Pinochet llegó a su casa, en la tarde había una fiesta de cumpleaños ahí, y ahí lo ubicó el almirante Huidobro, que venía con un recado escrito de su puño y letra por el almirante Merino, y el almirante Merino le dio un ultimátum a sus amigos Gustavo Lee y Augusto Pinochet, y en el papelito decía, papelito que ahora es famoso y está en todos los videos, en WhatsApp y todas las cosas, el día D es el 11 y la hora H son las 0600. Entonces, firmen aquí, por favor apóyenme con todos sus medios, porque si no, no vamos a sobrevivir para contarlo. Y Gustavo y Augusto, les decía amistosamente, firmen, y firmaron los dos ese mismo día. Pero en la mañana de ese día, Pinochet le había dicho a Allende que descomprimiría mucho la situación si llamaba plebiscito. Y Allende estaba planeando este llamado a plebiscito, que era una cosa que se había ideado porque ya todos daban por terminado el gobierno, que no podía seguir. Y el general Prats le había dicho en un almuerzo a Salvador Allende que por qué no se pedía permiso por un año y se tranquilizaba el país, y él volvía entonces el año 75 a terminar su gobierno en gloria y majestad. Iba a perder seguramente la elección siguiente, pero era una salida más o menos honrosa para Allende. Pero dice el general Prats que Allende, cuando él le dijo esto lo dice en sus memorias, Prats, Allende lo miró de una manera que Prats le dijo, presidente, por favor, tenga por no dichas mis últimas palabras, porque era tan terrible la mirada y la reacción, que seguramente quizás, ¿qué le iba a decir Allende? Le dijo, tenga por retiradas todas estas palabras, no he dicho nada, no he dicho nada. Y ahí Gonzalo Vial hace una reflexión, que obviamente Allende debe haber sabido que al general Ibáñez en el año 31, cuando lo depusieron, él no pensaba irse del poder y él tenía todo el apoyo militar para quedarse. Pero los políticos lo engañaron y le dijeron, general, vaya unos días a Buenos Aires y después vuelve y se ha tranquilizado la situación. Y entonces Ibáñez tomó el tren, el transandino, se fue, y los políticos entonces lo depusieron por haber abandonado el país sin permiso constitucional. O sea, lo engañaron, porque obviamente Ibáñez pensaba que el permiso se podía dar por garantizado, que se lo iban a dar, y cuando salió del país no se lo dieron y lo depusieron por haber seguido sin pedir permiso. Esa fue la razón de los políticos para deponer a Ibáñez. Entonces, obviamente, Allende debe haber sabido todos estos cuentos de que con los políticos no se puede confiar. Y por supuesto que le iba a decir que no a Prats. Pero todo esto indica que el hombre decisivo ahí fue Merino. O sea, el que apretó el gatillo.
seguramente esto se iba a producir de todas maneras, pero el que apretó el gatillo le puso fecha y los otros dos firmaron y ahí quedaron todos comprometidos. Y ya era cuestión de hacerlo. Y lo hicieron. Esta es una pregunta aprovechando acá la expertise de don Gonzalo Rojas con respecto a la inconstitucionalidad de Allende. Porque existe un mito, y además es repetido por Baradit, y si mal no recuerdo, invité una vez a don Hermógenes a refutar un video que Baradit hablaba de que fue ilegal el hecho de lo que hizo la Cámara de Diputados con respecto a la inconstitucionalidad. ¿Podría explicarnos por qué fue legal la inconstitucionalidad de Allende, por favor? Las cámaras tienen todo el derecho a tomar acuerdos, y este es un acuerdo de la Cámara. Hoy las cámaras toman acuerdos a cada rato. Es un acuerdo de la Cámara que no tiene trascendencia jurídica formal. Me explico para que no parezca un lenguaje demasiado... No significa que nadie quede especialmente comprometido con ese acuerdo y que si no cumple el acuerdo se le pueda pasar la cuenta ante, no sé, la Contraloría o los tribunales de la República, o también existía en esa época el Tribunal Constitucional. Es un acuerdo político de la Cámara de Diputados que tiene la trascendencia de colocar la situación en la dimensión que le corresponde. ¿Cuál es la situación que le corresponde? El día 22-23, ¿no? Se redacta el 22, en algunos textos aparece con fecha del 23. ¿Cuál es la situación específica que se vive? La situación específica que se vive es de ilegitimidad. Un gobierno que fue, al menos en lo formal, legítimo de origen, ha devenido, ha transitado hacia la ilegitimidad de ejercicio. Estos son dos conceptos que el señor Baradit probablemente, si los ha leído alguna vez, quizá los entendió alguna vez, quizá no los entendió nunca, quizá no los ha leído jamás. Pero son dos conceptos básicos de la teoría política y de la aplicación de la teoría política a los procesos históricos. Se puede partir con una situación de legitimidad y se puede transitar por los hechos políticos jurídicos hacia la ilegitimidad. Y eso es lo que había sucedido si aceptamos la posibilidad de que haya sido legítimo el origen del gobierno del presidente Allende por una elección, en los términos en que la describía Hermógenes. Lo que jamás podremos aceptar es que esa legitimidad de origen se mantenía como legitimidad de ejercicio al 10 de septiembre de 1973, al 22 de agosto si nos retrotraemos unas 2 o 3 semanas. Entonces lo que hizo la Cámara fue, por su mayoría, llegar a un acuerdo respecto de la ilegitimidad. Y es un acuerdo tan magníficamente descrito en sus fundamentos y en sus planteamientos a las Fuerzas Armadas, que es el documento que podemos considerar prefundacional, ¿no?, del gobierno militar. Es el documento que permite hablar del ejercicio del derecho de rebelión, independientemente de que haya otros textos del Colegio de Abogados, de la Corte Suprema en sus diálogos por carta con el presidente Allende, de la misma Contraloría General de la República. El acuerdo de la Cámara, es el documento que mejor permite decir están las condiciones para el ejercicio del derecho de rebelión. Y así como Hermógenes muy bien decía que son los civiles los que iniciaron un proceso que las Fuerzas Armadas terminaron porque los civiles no estábamos en condiciones de hacerlo, y ese es un muy buen primer argumento para decir que no hubo golpe de Estado, hay una segunda dimensión por la cual no se debe hablar nunca de golpe de Estado, y es que un golpe de Estado significa el uso de la fuerza bruta sin consideraciones de naturaleza jurídico-natural. Lo que hicieron las Fuerzas Armadas y de Orden el 11 de septiembre fue ejercer a nombre de la ciudadanía, a nombre de la chilenidad, a nombre de la patria, el derecho de rebelión. Y cuando se ejerce el derecho de rebelión no hay un golpe de Estado, sino que hay un acto de última razón, de última ratio se llama. Es decir, un acto en que la patria en sí misma se revuelve, se rebela y es capaz de recuperar su libertad. Por lo tanto, de ninguna manera el acuerdo de la Cámara son leceras, una más de las leceras que dice Baradita cada rato. Es un acuerdo ilegítimo, porque los parlamentarios están continuamente tomando acuerdos por mayoría, y en este caso, además, era un acuerdo que era exigible por la naturaleza de la situación.
Era un acuerdo que, si no se hubiese tomado, nosotros hoy día estaríamos criticando a la Cámara de Diputados de la época por pusilánime, por cobarde, quizás qué términos estaríamos usando al ver que no habrían sido capaces, y sí lo fueron, de plantear las cosas como del modo que las plantearon. No, se entiende completamente, ¿no? Si Baradit es alguien indecente, Baradit es alguien mentiroso que trastoca la verdad. Eso es un hecho y tampoco nos vamos a referir al personaje. Quiero ir a otra pregunta con don Ricardo Martínez, que hay un libro que fue escrito, no me acuerdo por el nombre, el apellido Wendling, que se llama Terrorismo Comunista. Y él habla de que hubo una cierta infiltración de comunista en el ejército. Manuel Fuentes. Manuel Fuentes Wendling. Gracias, gracias. Y además era constante de que elementos comunistas estuviesen entregando panfletos y haciendo panfletería ahí en el ejército. ¿Qué sabe usted de eso? A ver, primero, el ejército jamás fue, o sea, las Fuerzas Armadas jamás fueron infiltradas, nunca. Lo que ocurre, como en toda institución o empresa, hay personas que piensan distinto. Y a eso no escapa la Fuerzas Armadas. Que había gente de izquierda en las Fuerzas Armadas y en el ejército para el 73 sí las había. Pero esas personas lo que hicieron fue decir el mismo día 11 de la mañana o el día de la noche en algunas guarniciones que no estaban de acuerdo y abandonaron la institución. Eso fue lo que ocurrió, eso fue lo que realmente ocurrió respecto de, porque se habla mucho de que las Fuerzas Armadas fueron infiltradas, que es lo mismo que se está hablando hoy día, y eso no corresponde a la realidad que ocurrió. Las Fuerzas Armadas nunca han sido cooptadas por los comunistas o menos por gente que usa el terrorismo para su accionar político, como lo que está ocurriendo hoy día en la Araucanía. Así que no existió eso, ¿no? Por lo menos en el ejército puedo dar fe de ello. Claro. No, es que siempre se repite, incluso los comunistas lo ocupan siempre como panfleto. Hay no me acuerdo si era cabo o soldado raso de apellido Nash, que supuestamente el título que ponen los comunistas a la historia de él es el soldado que se negó a disparar. Como que todos los soldados eran alguien como desalmado y él era el único con alma para no estar defendiendo al pueblo de Chile, atacando a la extrema izquierda, que vamos a conversar un poco más adelante sobre algunos episodios de combates que hubo en el pronunciamiento del 11 de septiembre, porque no fue una cosa de que hubo pura paz y que la izquierda estaban tirándole flores como unos hippies de San Francisco. No fue así la cosa. Esta es una pregunta para don Hermógenes. Es muy recurrente de la izquierda y sobre todo de los panfleteros de la izquierda decir que el problema económico fue culpa de la derecha, de que la derecha se acaparó todo, de que los empresarios se hacían auto-boicots para no producir y entonces el problema del hambre no fue culpa de la JAP, sino fue culpa de la derecha. ¿Qué le diría a esas personas? Bueno, en primer lugar, quisiera aclarar que en ese momento estaban las 500 mayores empresas de Chile, donde estaban todas las que producían las cosas esenciales, en manos del UP. Estaban intervenidas con interventores, 500. O sea, estaba todo el poder, todo el sistema bancario estaba intervenido por la UP. O sea, toda la producción estaba en manos del gobierno. Si ese era el problema de Allende, Allende habría tenido muchos menos problemas si no se hubieran tomado los extremistas las empresas, y porque las desordenaron mucho y dejaron de producir. Se transformaron en negocios personales. Yo tengo el recuerdo de una fábrica de refrigeradores del Grupo Vial, creo que era Mademsa, en que no habían refrigeradores Mademsa a los precios oficiales. ¿Por qué? Porque intervenía la fábrica, los trabajadores descubrieron que era mucho más rentable que a ellos les pagaran sus remuneraciones con
lo que ellos producían, que eran refrigeradores, a precio oficial. ¿Por qué? Porque el precio oficial, por decir cualquier cifra, eran 500.000 pesos y el precio de mercado negro era 1,5 millones. Entonces, obviamente ellos vieron el negocio y dijeron, páguennos en refrigeradores, precio oficial 500.000 pesos, ya nos pagan el sueldo con un refrigerador. Y ellos ponían aviso económico en el Mercurio. Y aparecían los avisos económicos en el Mercurio: vendo refrigerador de fábrica Mademsa en 1,5 millones, que era lo que la gente estaba dispuesta a pagar en el mercado negro. Entonces se desordenó completamente el aparato productivo. No estaba en manos ya de los dueños particulares. Incluso algunos que habían tratado de recuperar los mataron. Me acuerdo que había un frigorífico de una persona muy buena y honorable en que quiso ir, ya estaba tomado, intervenido, quiso ir a regular unas máquinas que estaban funcionando mal y podían provocar una explosión. Y cuando entró a su propio frigorífico, no me acuerdo el nombre exacto, pero está documentado esto en todas las historias, le dispararon diciendo, viene el dueño aquí a meterse, ¿qué tiene que meterse? Le dispararon y lo mataron. Entonces, el problema económico se suscitó porque la producción cayó en manos de la Unidad Popular y los responsables de la escasez era la Unidad Popular. Y mucho también tiene que ver con la agricultura, porque se habían tomado miles de fondos. Estaban todos tomados por la fuerza por el movimiento campesino revolucionario. Y abundan las historias de los dueños de fondos que se arrancaron o que tuvieron que soportar asedios en sus casas de los fondos sin poder moverse de ahí, mientras todos los campesinos revolucionarios se habían hecho supuestamente de la producción, pero la producción estaba completamente desordenada. Entonces la escasez derivó de ahí. No, yo casi ni siquiera le echaría la culpa al gobierno de Allende, porque todo esto se produjo en el guevarismo, que era el que mandaba en el gobierno de Allende, en los revolucionarios, que se tomaban todo, hacían lo que se les ocurría, y por lo tanto ni siquiera Allende podía dominar eso. Y es la gran crítica que él mismo hacía, decía, nadie me hace caso a mí, porque obviamente él no había mandado a tomarse todas estas empresas, intervenía, sino que se las tomaban elementos de extrema izquierda, miristas, guevaristas, guerrilleros, y terminaban aprovechándolas para su propio peculio, para su propio beneficio económico. Entonces la escasez fue provocada por ellos, fue provocada por la Unidad Popular. Los dueños de las empresas no querían provocar escasez, lo que necesitaban era producir para financiar sus empresas y poder subsistir. Pero si se las tomaban no lo podían hacer. Así que esa en el fondo es la respuesta, que las empresas intervenidas, que fueron las 500 mayores del país, quedaron en manos de la Unidad Popular y la responsabilidad de la escasez fue la Unidad Popular. Y eso lo sabía la gente, y por eso la gente presionaba a sus parlamentarios y le decía, este gobernante tiene que irse porque no hay pollo, no hay huevo, no hay leche, no hay nada. Y peleaban en los supermercados, las dueñas de casa se agarraban de las mechas cuando llegaba un pollo y se lo peleaban, ¿eh? Porque esa era la verdad de las cosas. Ahora operaba un mercado negro muy particular también, porque la gente de las poblaciones se levantaba temprano y llegaba de madrugada a los supermercados del Barrio Alto. Y cuando abrían, la gente de las poblaciones se llevaba toda la mercadería. Y cuando los vecinos iban al supermercado ya no quedaba nada. Y entonces ahí se informaban de que si iban a las poblaciones podían comprar cosas a precio de mercado negro, porque los pobladores habían descubierto una beta económica. Tanto es así que, como el mercado, ustedes saben que siempre es más fuerte, llegaron a tener precio los lugares en las colas, en las madrugadas. O sea, si uno llegaba a una cola y quería ponerse adelante, tenía que pagar por el lugar de adelante, porque lo estaba ocupando un poblador y si uno le ofrecía una cantidad suficiente le daba el lugar, porque eso se respetaba, el lugar en las colas. Entonces, el mercado siempre operó, pero era negro. La escasez derivaba de que a precios oficiales no se encontraba nada. La gente que tenía plata podía comprarlo todo. El que quería un refrigerador tenía que pagar 1,5 millones y no 500.000, que era el precio oficial. El beneficiario de eso era un revolucionario, que era trabajador de una fábrica intervenida. Si uno quería carne,
Bueno, esto lo vivimos, ustedes son demasiado jóvenes todos, pero yo lo viví. Mi suegro siempre me daba la carne de vacuno a mí porque él la compraba en una población cerca de Las Rejas. Ahí un matarife, que era matarife, tenía su matadero negro y era buena carne, cara, por supuesto, a precio de mercado negro. Y entonces mi suegro le compraba a este personaje y como yo era casado, por suerte, con una hija única, tenía todo el abastecimiento de la hija única que su papá le daba la carne que compraba para él y para nosotros. Entonces, había de todo a precio de mercado negro. Obviamente, la masa de gente que iba a los supermercados no encontraba nada. Si eso se lo habían comprado los pobladores en la madrugada. Pero si iba a las poblaciones, ahí le vendían cosas. Esa era la realidad económica que estaba viviendo y la gente estaba muy desesperada con todo eso. Claro, pero eso no se dice. Eso no se dice, o sea, se muestran las fotos, pero por eso yo le quería comentar eso y quería hacerle esa pregunta con respecto a ese invento que dicen que fue culpa de la derecha, que fueron los empresarios. No, que Allende lo tenía todo solucionado, pero fue culpa de los fachos, de los momios, y ellos fueron los que llevaron el hambre a la población. Es bastante irónico, según lo que usted dice. Pero si intervenían hasta pequeños negocios. Ahora, claro, leyendo este libro de Gonzalo Vial, me acordaba de la fábrica de confites Rorró, que era una fabriquita chica de un matrimonio judío que había huido de la Alemania nazi, se había refugiado en Chile, habían fundado un buen negocio. Los confites Rorró, que eran todos esos como pastillas de eucalipto azucaradas, que eran muy ricas además, los fabricaban muy bien. Eso se lo tomaron también. Y el matrimonio judío lo arruinaron porque lo intervinieron y se quedaron con la fábrica. Entonces era una cosa que ni siquiera Allende podía controlar, ni el gobierno podía controlar. El guevarismo, como lo llama bien Gonzalo Vial, el guevarismo se apoderó de todo, se apoderó de la economía. Y de ahí surgieron todos los problemas. Y a eso hay que sumar, perdona, viejito, así te vamos a llamar, y a eso hay que sumar que estamos a las pocas semanas de conmemorar los 50 años del paro de octubre del 72. Sí. Entonces lo que sucedió es que además, a partir del paro de octubre, esas empresas que estaban requisadas, intervenidas y algunas ya formalmente expropiadas, se transformaron también en cadenas de unidades bajo el control, algunas del Partido Socialista, algunas bajo el control del MIR, y que adoptaron el nombre de los llamados cordones industriales, y que se plantearon desde octubre del 72 hasta septiembre del 73 en la lógica de la confrontación política, del avanzar sin transar, del ni un paso atrás, y por lo tanto comunidades de producción económica fueron todavía mucho más ineficientes, porque quienes se vincularon, empresas que se vincularon unas con otras, lo hicieron no para tener mejores economías de escala productiva, sino pura y simplemente para tener esos cuchillos, ¿no? El cordón Cerrillos, el cordón Vicuña Maquena, el cordón que venía desde el norte, que apuntaban hacia el centro de Santiago y con los cuales supuestamente se iba a defender al gobierno popular. Entonces, todo lo que Hermógenes relató se vio todavía más potenciado a partir del paro de octubre de 1972, que las izquierdas llaman paro patronal, pero que fue un paro de amplísima base ciudadana, así como había sido muy amplia la marcha de las cacerolas del 1 de diciembre del 71. Y como respuesta a ese paro patronal, los cordones industriales se constituyeron junto con otros organismos, junto con los comandos comunales, en organismos, como bien dice Hermógenes, en muchos casos del guevarismo, o sea, de la teoría del foco guerrillero urbano en este caso, no del foco guerrillero rural. Bueno, yo creo que vamos llegando. Sí, Hermógenes quiere agregar algo. No, perdón, es que yo quería agregar un dato anecdótico, porque en eso fueron llegando muchos extranjeros que venían, así como iban muchos izquierdistas de todas partes a la Guerra Civil de España, por ejemplo, a apoyar a la República Roja. Aquí llegaron muchos elementos extranjeros también, de distintas nacionalidades. Y un caso espectacular que me tocó conocer bien fue el de Charles Horman, que era un izquierdista norteamericano que llegó con la señora acá, un matrimonio joven, y se fueron al cordón
Vicuña Maquena, entiendo que fue. Y resultó que vino el 11 y pilló a Charles Horman en las calles haciendo no sé qué cosa, y Charles Horman fue muerto en las calles, en algún tiroteo o algo así. Y entonces este caso adquirió nivel internacional, y la embajada norteamericana dijo, oiga, hay un norteamericano aquí que la familia está llamando a la embajada, vino el padre y no lo pudo encontrar, está desaparecido. Después hicieron una película que se llamaba Missing, Desaparecido. Sí. Yo la vi, la película entretenida, Charles Horman, y entonces una persona que era un agente de inteligencia civil, pero asignado a la Fuerza Aérea, que se llamaba Rafael González Verdugo, que murió no hace mucho, me iba a ver, a mí me contaba todos los entretelones. Me dijo, a mí un día me llamó el almirante Carvajal, ministro de Relaciones Exteriores, y me dijo, mire, usted de la inteligencia de la Fuerza Aérea, le encargo una cosa. Me tienen desesperado de la embajada americana y me dicen que hay un señor Charles Horman que está desaparecido y tiene que aparecer, usted lo tiene que encontrar. Entonces, Rafael González se puso en marcha y partió a averiguar y dijo, bueno, este gallo, si no volvió a su hogar en el Cordón, puede estar muerto, y se fue al Instituto Médico Legal, y efectivamente, porque las instituciones funcionaban más o menos, había la anotación, cadáver Charles Horman, muerto y enterrado en el cementerio general. Se fue al cementerio general, ahí hizo todas las diligencias, tenía detrás de sí todo el respaldo del gobierno, naturalmente, y dijo, entréguenme el cadáver de Charles Horman. Y entonces fueron y desenterraron a Charles Horman, que estaba en uno de los patios donde están estos que ahora dicen que son detenidos desaparecidos, están todos ahí. Son cientos, personas que habían muerto en las calles, en todo el desorden que había. Sacó a Charles Horman del cementerio general, lo metió en un ataúd y fue a la embajada norteamericana y le dijo, o el almirante Carvajal le dijo a la embajada americana, aquí está Charles Horman. Y la embajada americana pescó los restos y los embarcó a Estados Unidos. Y todo eso mucho antes de que se hiciera la película Missing, estaba totalmente aclarado. O sea, a Charles Horman lo encontraron muerto en la calle, fue al Instituto Médico Legal, lo mandaron como Charles Horman al cementerio general, lo enterraron. Después, por orden de la investigación de González Verdugo, lo desenterraron, se lo entregaron a la embajada norteamericana y está enterrado en Estados Unidos. Esa es toda la historia real, porque a mí me la contó el protagonista. El protagonista, naturalmente, lo condenaron a él por el secuestro agravado de Charles Horman. Y el juez no le hizo el menor caso a su historia y terminó su vida sufriendo mucho porque terminó sin plata debido a todo lo que tuvo que pagar en defensa judicial y condenado como cómplice de un secuestro que no tenía autor, porque realmente no había existido. Pero a él lo condenaron como cómplice en una sentencia judicial. Y gastó toda la plata que tenía en abogado, y hasta sus últimos días, yo lo estuve viendo, me contó toda la historia completa. Pero la verdad documentada era que Charles Horman estaba perfectamente ubicado, había muerto en las calles de Santiago y estaba en Estados Unidos. Y a todo esto, un día me fue a ver un americano, cargado norteamericano, que trabajaba en Chile, no sé su cargo, lleno de documentos, que llevaba como en una maleta, y me dijo, aquí está toda la investigación que yo he hecho sobre el paradero de Charles Horman. Había hecho una completa investigación y no había podido encontrarlo. Pero yo en ese tiempo todavía no sabía la historia de González Verdugo. Así que me admiré de lo bien hecho que tenía el americano, todo lo que él había averiguado, porque había ido al Estadio Nacional, había conseguido certificaciones de que ahí no estaba Charles Horman, después había ido a distintas partes y no había encontrado todo lo que ya González Verdugo había encontrado en marzo del 74. Así que fue una historia muy compleja, muy enredada, y todo derivado, bueno, de que había en curso realmente una guerra civil. Era muy corta, bastante sangrienta, y los muertos en total fueron entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre, 1823, de los cuales fueron 300 y tantos muertos por la guerrilla, incluyendo militares, uniformados, en fin, y 1.500 de la guerrilla muertos por las Fuerzas Armadas.
Eso lo determinó después el informe Rettig. Y el día 11 murieron 31 uniformados. Por supuesto, mucho más no uniformados, guerrilleros y todo eso. Pero el mismo día 11 murieron 31. Y murieron entre el 11 y el 31 de diciembre, murieron en el 84 del ejército. O sea, pelea, lucha hubo. Pero los muertos en total en todo ese periodo fueron 1823. Mire, don Gonzalo se tiene que despedir y yo le quiero agradecer mucho que haya aceptado la invitación. Muchas gracias por estar acá. Déjame decir una última cosa, nada Adelante, más. todo suyo. Y es que la lección más seria que tenemos que sacar del 11 de septiembre es que cuando la ciudadanía se propone decirle que no al marxismo, y lo vimos el 4 de septiembre pasado, hace exactamente una semana, lo logra. Y es algo que tenemos que saberle inculcar a nuestras generaciones más jóvenes, cómo tienen que estar en alerta máxima. Hay un grupito de intelectuales por ahí que han dicho que algunos seguimos anclados a la lógica de la guerra civil, de la Guerra Fría, perdón. No seguimos anclados a la lógica de la Guerra Fría, estamos anclados a la lógica de la confrontación que el marxismo plantea en cualquier momento de la vida, antes de la Guerra Fría, durante la Guerra Fría, después de la Guerra Fría, porque es consustancial a su concepción de la vida y de la muerte, la lucha de clase. Así que no le hagamos caso a esos jóvenes intelectuales que han querido desacreditar a los que hemos intentado dar el alerta. Hagámosle caso a quienes vivieron como parlamentarios, como militares esos años y también a los que hemos tratado de contribuir desde la disciplina histórica a la auténtica comprensión. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a Ricardo, muchas gracias a Hermógenes por haber querido compartir este rato. Tengo otro compromiso ahora. Les doy un abrazo grande y nos vemos mañana a las 3, Hermógenes. Encantado, que te vaya muy bien. Gracias. Que le vaya bien. Mira, esta es una pregunta para don Ricardo y quiero mostrar antes un video para obviamente ver la situación que se vivía en ese momento. ¡Salgan de aquí, weones! ¡No hacemos montón! ¡Sale de ahí! Viendo estas imágenes, yo le pregunto a usted, como usted fue militar y sigue siéndolo, sí, pero la razón es, ¿pudo haber habido guerra civil? A ver, no. La guerra civil supone la división de las Fuerzas Armadas. La del 91, por ejemplo, la Armada se fue con el Congreso y el Ejército se fue con el Presidente de la República, con el Ejecutivo. Porque son los que tienen las armas. Para hacer una guerra se necesitan armas. Y se necesita quien sepa dispararla, porque muchas veces la gente piensa que porque han internado un montón de armas, especialmente en la zona sur de nuestro país en estos últimos meses y el último año, pero es gente que tiene un entrenamiento que no es capaz de enfrentar al entrenamiento que tienen las Fuerzas Armadas, que es lo mismo que ocurrió en el año 73 en adelante. Ustedes recuerden que habían alrededor de, unos dicen 5.000, otros lo sitúan en 10.000 cubanos que estaban en Chile, pero la resistencia vino más de la gente del MIR, del Frente Manuel Rodríguez, y de algunos otros colectivos rurales que estaban básicamente en la zona en el Tume, el famoso comandante Pepe, pero tampoco duraron mucho tiempo, digamos, porque las Fuerzas Armadas están entrenadas, están preparadas para este tipo de acciones y especialmente las unidades de operaciones especiales que están muy entrenadas para este tipo de conflictos.
Nosotros tenemos un entrenamiento permanente que se les da a los militares, que es el combate de localidades, que es lo que hablaba Gonzalo hace un rato atrás, respecto de que es bastante diferente un combate de localidades a los combates rurales, que es lo que nosotros llamamos la guerrilla urbana y la guerrilla rural, que es lo que se está dando hoy día en la zona sur, acompañado de acciones terroristas, porque el terrorismo es una acción, la lucha es de guerrillas. Así que por eso que es difícil de que se vaya a producir una guerra civil en las condiciones actuales. Lo que puede haber es un recrudecimiento importante de los crímenes que están sucediendo en Chile. Si ustedes se dan cuenta, están muriendo asesinados solamente en Santiago 2 personas diarias, todos los días. La gente no se da cuenta. Lo mismo ocurre en la Araucanía. En el sector de la Araucanía, todos los días y a cada rato hay atentados, ataques. Hace 2 días atrás, un niño de 6 años asaltaron la casa de su familia y lo sacaron a un niño de 6 años con una pistola en la cabeza. Entonces, eso va a recrudecer. Lo que yo pienso, hoy día estamos en un conflicto que se llama técnicamente de mediana intensidad. Puede que aumente el tipo de acciones que se realizan, pero para que pase a una alta intensidad, y yo creo que va a suceder en el corto plazo, es que empiecen el secuestro o el asesinato de autoridades. Y ahí va a pasar a otra escala. Y yo creo que la cosa se viene complejo, no solamente en lo económico, como decía don Hermógenes, especialmente el próximo año, sino que durante este año yo creo que las cosas van a ser súper complicadas, porque tanto Carabineros y las Fuerzas Armadas tienen las manos amarradas y no pueden actuar. Así que eso es lo que yo les diría respecto a la probable guerra civil. Perfecto. Pero una de las, porque son muchas las causas de la cual se hizo el pronunciamiento. Entre una de ellas es el llamado Plan Z, y quiero solamente mostrar 2 videos y preguntarle a don Hermógenes y después a usted, don Ricardo, sobre ello. Sí. Las armas que estaban en Tomás Moro las había mandado Fidel. El GAP tenía una mayor provisión de armas, que eran básicamente armas que Allende, digamos, no las quería entregar por el temor, digamos, por el temor de que se usaran antes de tiempo, que fue... El gobierno del señor Allende se estaba armando, se estaban recibiendo por diferentes canales armas de todo tipo, o sea, se estaba creando en forma paralela un ejército de otro tipo que era fuera señalado por la Constitución. Esto, sumado a la forma como el señor Allende actuaba, es decir, él por un lado mostraba el deseo de no llevar a la guerra civil, y nosotros, por otro lado, teníamos la completa certeza de que el armamento llegaba, de que había escuelas de guerrilleros, de que había escuelas de activistas, es decir, por un lado, mostraba una cara de paz, por otro lado, autorizaba que se preparara una revolución que sin lugar a dudas estaba destinada a producir la muerte de por lo menos 1 millón de hombres, de la gente que podríamos decir, no burguesa, sino que la gente con cierta preparación. Y yo creo que tiene algo de cierto eso, porque el comandante Pepe, uno de cabecillas del MIR, decía que para que se hiciese la revolución en Chile necesitaba 1 millón de muertos para poder realizarse. Pero esta es la pregunta para don Hermógenes. Yo lo voy a preguntar como un comunista. ¿Es real el Plan Z? Sí, por supuesto. Está autentificado, está publicado en el libro blanco que... Curiosamente, el dueño de los derechos de publicación del libro blanco es una sociedad que tengo yo, porque nadie lo inscribió en el registro de propiedad intelectual, y cuando yo averigüé, cuando se agotó la edición que hizo el gobierno en 1974, no tenía dueño, así que lo inscribí a nombre de una sociedad mía que se llama El Roble Limitada. Y yo he hecho ediciones del libro blanco
unas 2 o 3 de 1000 ejemplares cada una. Y ahí hay un ejemplar completo del Plan Z. Y además el historiador Gonzalo Vial reconoció en una entrevista en La Tercera, que también tengo el recorte, de que él participó en la reunión de documentos en los días siguientes al 11 de septiembre, perdón, en los días siguientes al 11 de septiembre, entre los cuales estaba el Plan Z. Y se había encontrado no solo en una, sino en varias oficinas oficiales del gobierno. Y por último ha salido, ahora último, una grabación de un agente cubano hecha por la televisión alemana en Miami, donde el agente cubano dice que él participó en la confección del Plan Z. El agente cubano es naturalmente un funcionario del régimen de Fidel Castro, que ahora ya es un hombre de edad y vive en Miami. Y él confesó que él había participado en la confección del Plan Z. El Plan Z tenía 3 posibilidades de llevarse a cabo. 1, que hubiera una invasión externa. 2, que se decretara un autogolpe para quedarse con todo el poder en la izquierda. Y 3, que hubiera un levantamiento interno, o sea, un golpe militar chileno. Y desarrollaba esas 3 tesis. Y decía que una fecha tentativa para el autogolpe, que era la alternativa que preferían ellos, era el 19 de septiembre de 1973, durante el almuerzo de homenaje de las Fuerzas Armadas al Ejército, en que se reunían todos los altos mandos en una sola reunión, y que eso era muy oportuno para darlos de baja, que se suponía, no sé si matarlos o tomarlos presos a todos, pero esa era la alternativa que estaba contemplada y con fecha, lo que revela que el Plan Z se había hecho tipo 71, 72, para haber puesto como fecha tentativa el 19 de septiembre de 1973. Todo eso formó parte de material capturado en las oficinas de funcionarios de la Unidad Popular y de los partidos de la Unidad Popular, y cada ejemplar tenía un número. El que se publicó en el Plan Z tiene un número 2 gigante en cada página. Ahí está perfectamente descrito. Y Gonzalo Vial dice que era genuino y que incluso los militares que les entregaron este material les dijeron a los civiles que lo iban a organizar como para hacer el libro blanco, que creían que era demasiado subversivo esto del plan Z, que a lo mejor no incluyeran eso, y que dicen los civiles convencimos a los militares de que era muy importante y de incluirlo en el Plan Z. Así que en el libro blanco del pronunciamiento militar en Chile, que circuló en castellano y en inglés en Estados Unidos, incluye el Plan Z. La autenticidad del Plan Z está certificada por un historiador serio como Gonzalo Vial y otras personas que participaron en la organización de estos documentos. Ahora tienen mucho miedo de que las nombre, y por eso no las nombro, pero las conozco, porque ahora como se ha desarrollado una verdadera persecución contra todo lo que tiene que ver con el gobierno militar, los civiles que colaboraron se asustan mucho y me han pedido a mí que por favor nunca los nombre. Pero fue hecho por varios civiles que reunieron todos estos papeles y prepararon el libro blanco. La misma pregunta para usted, don Ricardo. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice don Hermógenes, solamente quisiera agregar el pronunciamiento militar inicialmente no iba a ser el 11 de septiembre, iba a ser después de la parada militar. La Armada tenía un mejor servicio de inteligencia que el Ejército y que la Fuerza Aérea, y ellos tuvieron la información de que nunca se comprobó. Una era la que decía don Hermógenes, que era en el almuerzo, ¿no es cierto?, que se hacían honor al ejército, iban a ser asesinados los altos mandos. Y la otra era de que por debajo de la elipse del parque, que en ese tiempo era de tierra, ahora está pavimentado, habían unos tubos de 16 pulgadas por donde corría el agua. Y eso lo iban a dinamitar, cosa que cuando pasaran las tropas iban a volar todo eso. Y eso fue lo que dio pie a que se adelantara el pronunciamiento militar para el día 11 de septiembre.
Y de ahí viene ese famoso documento que mencionaba don Hermógenes respecto del almirante, en que les dice que el día D iba a ser el 11 y la hora H las 6 de la mañana, y ambos pusieron conforme, porque la planificación del 11 de septiembre, o mejor dicho, de la fecha que estaba prevista después, duró un año. No fue de un día para otro. Y participaron las 3 academias de las Fuerzas Armadas en su preparación, amparado en la Ley de Seguridad Interior del Estado. O sea, como que estaban haciendo un plan para la Ley de Seguridad Interior del Estado, que se aplicaba mucho y se aplicó mucho durante esa época. Pero duró más de un año la planificación, y por eso que la ejecución se hizo de forma tan rápida y tan coordinadamente entre las instituciones. Eso fue lo que hay, digamos, respecto a la situación que se vivió y a la actuación de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Mire, yo tengo 2 preguntas ya para entrar en el pronunciamiento como tal, pero esta es una pregunta que siempre yo me la he querido hacer. Yo me la intento responder, pero me gustaría que ustedes me pudieran dar una respuesta con respecto a por qué se bombardeó La Moneda, o sea, según ustedes. Bueno, si me pregunta a mí, yo digo que no era necesario bombardear La Moneda, y yo creo que fue, no sé, debe haber sido una petición de la Fuerza Aérea para tener una participación decisiva en el pronunciamiento, porque La Moneda se podía tomar por parte del ejército. Naturalmente que iban a haber algunas bajas, y de hecho las hubo, pero el ejército podía hacerlo muy fácilmente. El bombardeo puede que haya contribuido a convencer a Salvador Allende de que no valía la pena seguir resistiendo, pero siguieron resistiendo. En La Moneda murieron muchos miembros del GAP. Ahí hubo situaciones muy lamentables. Por ejemplo, yo tenía un compañero de curso que era asesor de Allende, que era abogado, que se llamaba Arsenio Pupán, que murió ese día o unos días después. Él estaba en La Moneda, se rindió, consideró la idea de suicidarse. Varios lo vieron con una pistola en la mano diciendo que ya él se iba a poner fin a sus días. Hubo uno que lo hizo, que fue Augusto Olivares, el periodista que se mató en La Moneda. Y entonces hubo ahí una orden de llevarse a estos 20, eran 22, al regimiento, a un regimiento que queda en Peñalolén, creo, o algo así. El comando de Tele. Ese. Y ahí hubo una orden de ejecutarlo. Y eso yo no me lo explico para qué, porque no tenía sentido, ya estaban rendidos todos. Ahora el Colegio de Abogados hace pocos meses atrás le rindió un homenaje a varios de esos, entre los cuales estaba Arsenio Pupán, porque había varios abogados ahí. Para mí fue inexplicable, no sé quién daría esa orden. La orden de llevárselos me lo explico, porque había que tenerlos en alguna parte, pero la orden de fusilarlos en el regimiento no me la puedo explicar. Y tanto es así que ese mismo día en el regimiento parece que hubo reacciones y tendientes a ocultar lo que había pasado, y lanzaron unas granadas en el lugar donde estaban los cuerpos enterrados, que era una fosa común que se había abierto para ese propósito. Y por lo tanto algunos cuerpos quedaron irreconocibles. Entonces pasó a engrosar Arsenio Pupán la lista de detenidos desaparecidos, siendo que todo el mundo sabe que estaba ahí y que lo fusilaron en el regimiento, en una instalación del regimiento en Peñalolén, creo. Y el Colegio de Abogados le rindió un homenaje a estos abogados desaparecidos, que no son desaparecidos porque fueron fusilados ese día. Esas fueron situaciones que se produjeron al calor de todos los acontecimientos que había. Me gustaría aclarar finalmente una cosa: el número de la gente que había de la izquierda está bien precisado por 2 cosas. Uno, porque Altamirano en su libro con Patricia Pollicer le detalló a ella
partido por partido cuánta gente en armas tenía. Y eran alrededor de 10.000 en total, si uno va sumando todo lo que dijo Altamirano. Está en el libro de Patricia Polich que se llama Altamirano. Y en cuanto a los extranjeros, vino una comisión de la OEA para acá y hizo un verdadero análisis, catastro de todos los extranjeros que había y determinó que entre 12 y 15.000 extranjeros no tenían una actividad conocida acá y habían llegado supuestamente a participar en una guerrilla armada. Entonces, yo diría que entre 12 y 15.000 extranjeros estaban en Chile, muchos cubanos, mayoría de cubanos, con propósito de participar en una intervención armada. Así que si uno habla de 20 y tantos mil tipos en armas, yo creo que es aproximadamente la fuerza que tenían. Ahora, en las memorias del general Prats, él cuenta que una vez, conversando con el que tenía siguiente en el mando, que era Augusto Pinochet, Pinochet le dijo, mira, estos gallos a nosotros no nos resisten ni una crujida, le dijo. Y Prats se enojó con Pinochet, le dijo, tú estás con el golpe. No, te estoy diciendo lo que es la realidad, estos gallos no nos aguantan ni una crujida. Y fue así, pues, si no aguantaron ni una crujida, si todo esto, el 60% de los muertos se produjeron entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre, de todo el gobierno militar. Y la cifra más exacta de los que murieron en esos días, que nadie la sabía, porque en la afuera publicaban 100.000, ¿eh? 15.000, 7.000, la dio Pinochet en una entrevista a la revista Ercilla de septiembre del 73, cuando ya había pasado ya lo peor de la refriega, y Pinochet le dijo a Ercilla, eso está publicado y se puede comprobar, documentado, le dijo, yo creo que hay unos 1.800 muertos. Y después el informe Rettig hizo el recuento exacto de los muertos y eran 1.823. O sea, cuando Pinochet dio la entrevista, dio el número casi exacto de lo que realmente pasó. La misma pregunta para usted, don Ricardo. Mira, yo pienso que el bombardeo a la moneda, uno lo mira ahora con una distancia de 49 años. Yo también pienso lo mismo que don Hermógenes, creo que fue innecesario, y si se dio la orden es por lo que simboliza la moneda, que simboliza el poder. Y yo creo que puede ir por ese lado también, y un poco visibilizar dentro de la Junta Militar y dentro de quienes actuaron a la Fuerza Aérea, porque tuvo poca participación activa, tuvo más la Armada y el Ejército y Carabineros de Chile, digamos. Eso fue un poco respecto a la moneda. Ahora, en cuanto a lo que hablaba don Hermógenes, sí, 10.000, 15.000, 20.000, pero en el tema de los cubanos, cuando yo me refería al número, me refería básicamente al tema de cubanos que habían en Chile y que estaban al mando del general de la Guardia, que eran dos hermanos militares cubanos. De hecho, años después fueron fusilados en Cuba por un tema de drogas, por Fidel Castro ordenó fusilarlos a los dos hermanos. Pero de hecho no aguantaron mucho tiempo. Si el enfrentamiento mayor se tuvo con gente del MIR, que fue el que más costó desarticular, y el Frente Manuel Rodríguez. Esos fueron los grupos extremistas que más batalla le dieron a las unidades, ¿no es cierto?, de inteligencia que estaban encargadas de desarticularlos y hacer de que terminara todos los eventos de actos terroristas que cometieron durante varios meses. Y la verdad es que en Chile, del 11 de septiembre hacia adelante, hubo una guerra, hubo enfrentamientos en los cuales, como dice don Hermógenes, murieron muchos militares. Cuando hablo de militares me refiero a las tres ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros también murieron varios. Pero no fue más de esa cantidad. O sea, la cantidad siempre la izquierda la ha tratado de abultar, porque siempre se andan victimizando.
Eso es lo que ha hecho la izquierda toda la vida. La izquierda ha mentido siempre y lo sigue haciendo, y nunca van a reconocer todos los errores que ellos cometieron. Si la verdad de las cosas es que las Fuerzas Armadas y Carabineros se vieron obligados, tal como decía don Hermógenes y Gonzalo, se vieron obligados a intervenir por las razones que dieron, de este acuerdo de la Cámara de Diputados, también la Corte Suprema sacó un acuerdo, y la Contraloría General de la República. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas no tuvieron otra cosa que cumplir lo que se les estaba exigiendo, y que además estaba en la Constitución, de que eran garantes de la institucionalidad del país. Y eso fue lo que hicieron las Fuerzas Armadas. Obviamente que estaba planificado de antes, porque se visualizaba de que el gobierno dictatorial de Allende no iba a tener un buen final, dado los acontecimientos políticos y todos los nexos que él tenía con la extrema izquierda. No se olviden ustedes de que el MIR en Chile nació para combatir el gobierno de Eduardo Frei. La gente piensa que nació para combatir al gobierno militar, eso no es cierto. Y fueron apresados durante el gobierno de Frei, después Allende los liberó, y ellos son los que formaron el famoso grupo de amigos personales de Allende, que se conocía como el GAP. Pero eran todos guerrilleros, y sus inicios fueron asaltantes de banco. Eso es lo que hacía el MIR, asaltaba bancos. Eso es lo que le puedo decir, viejito de historia. Mire, don Hermógenes en su libro, Revolución Militar, habla de un par de combates que hubo en Santiago. Obviamente el más conocido es el que hubo en La Moneda, porque insisto, esto no fue pacífico. La izquierda respondió con todo el armamento que ellos tenían, y después vamos a leer una lista que justamente don Hermógenes recopiló en su libro de los fallecidos durante el 11 de septiembre de parte del ejército y de las fuerzas del orden. Pero hubo también enfrentamientos, si no me equivoco, en la Universidad de Chile, ¿o no? En la Universidad de Santiago. Claro. Que en ese tiempo se llamaba Universidad Técnica. Ahí hubo un enfrentamiento en que murieron varios carabineros, porque muchos años después hubo un comité que se formó en la Universidad Técnica para determinar que ellos nunca habían tenido armas y que habían sido atacados injustamente por las Fuerzas Armadas. Y ahí surgieron inmediatamente cartas al diario de oficiales de carabineros que estaban en la comisaría que queda al frente de la Universidad Técnica, que se llamaba Escuela de Artes de Oficio en ese tiempo. Y en esta Universidad Técnica le dispararon a carabineros y mataron a un carabinero que estaba en el techo de la comisaría, recibiendo el fuego, porque lo estaban disparando desde la universidad a los carabineros. Y entonces, cuando pasaron 20 años, hicieron en la Universidad Técnica una ceremonia en que se presentaban ellos como que habían sido atacados por los carabineros, y ahí habían muerto estudiantes desarmados. Y ahí salieron las cartas de los oficiales que estaban en esa comisaría y de otros generales de carabineros, detallando los carabineros que habían muerto por los disparos desde la universidad, y dando testimonio de todo eso, y de la falsedad del hecho de que se hubiera hecho un homenaje en la universidad por haber sido atacados ellos, cuando ellos fueron los atacantes. Eso está documentado en mis libros también, el carácter que tenía la guerrilla dentro de la Universidad Técnica. Claro. ¿Y usted no conoce otras cosas más, don Ricardo? No, hubo otro. Lo que pasa es que los enfrentamientos básicamente fueron aquí en Santiago, digamos, lo que hoy día se conoce como la región metropolitana, en Valparaíso, en ciertos sectores, pero que la Armada los logró controlar de forma muy rápida, y los más violentos se dieron en la Araucanía, en la zona de Neltume,
que donde estaban, porque ahí habían escuelas de guerrilla antes del 11 de septiembre, donde se entrenaban a los guerrilleros y todo lo demás, y ahí tenían todos los barretines con el armamento, y el que más pelea dio fue el famoso comandante Pepe. Pero ahí fueron enfrentamientos bastante complejos por cómo es la configuración geográfica de la zona. Pero al final se pudo controlar y yo creo que las fuerzas de seguridad, en ese tiempo era la DINA, acompañados de fuerzas de ejército, lo hicieron perfectamente bien y lograron controlar la situación. Bueno, el comandante Pepe fue sujeto a un consejo de guerra, sí, donde el abogado que lo defendió a él, con abogado de la defensa y todo, era Andrés Elwin, hermano del presidente Elwin. Y en el consejo de guerra lo condenaron a muerte al comandante Pepe y se ejecutó la sentencia, pero él tuvo defensa de Andrés Elwin y la condena se produjo en los primeros días de octubre y antes de eso, en el año 72, había estado la periodista Nena Osa ahí reporteando todo esto con un famoso periodista norteamericano y ella produjo después un libro que se llamaba Allende Thank You, Gracias Allende, y relata toda su entrevista con el comandante Pepe, y el comandante Pepe le dijo a ella esto del 1.000.000 de muertos. Por eso en el libro de ella, que yo lo tengo, está en la contratapa lo que le dijo el comandante Pepe. Le dijo que ellos iban a vencer desde el sur hacia el norte y que se iban a unir con el MIR que venía del centro y que así iban a triunfar en la guerra civil. Y ahí deslizó la frase: si no hay 1.000.000 de muertos, esta guerra civil no va a resultar. Eso. Y entonces la periodista tomó nota de esto y lo publicó. Por eso que quedó como constancia del 1.000.000 de muertos del comandante Pepe. Claro, y lo repetía, como lo vimos recién en el video, el general Pinochet también está con esas cifras. Si hubiera habido una guerra civil, hubiera pasado exactamente lo mismo. Pero ya para ir terminando, ya para tampoco hacer esto una maratón de TCM, que son largas pero buenas las películas, justamente yo tengo acá, si no me equivoco, gracias al libro de Historia de la Revolución Militar Chilena de don Hermógenes Pérez de Arce, que yo recomiendo mucho que compren, adquieran, háganlo, es muy buen libro. Entonces acá él mismo junta los caídos uniformados del día 11 y voy a citar, dice: suboficial del ejército Ramón Toro Ibáñez, cabo segundo del ejército Hugo Mora Narváez, cabo segundo del ejército Agustín Luna Barrios, cabo segundo del ejército Luis Castillo Astorga, soldado conscripto del ejército Sergio Espejo Plaza, soldado conscripto del ejército Juan Segura Sepúlveda, soldado conscripto del ejército José San Juan Naveas, teniente segundo de la Armada Carlos Matamala, teniente segundo de la Armada Víctor Parada, cadete de la Armada Alan Murphy, marinero Manuel Ñáñez, marinero Carlos González, grumete Moisés Pérez, grumete Juan Núñez, grumete Fernando Montenegro, mayor de carabineros Mario Muñoz Carrasco, capitán de carabineros Héctor Dávila Rodríguez, teniente de carabineros Ramón Jiménez Cadiú, sargento primero carabinero José Wetling, carabinero Martín Vega Antiquera, carabinero Raúl Lucero Araya, carabinero José Apablaza Brevis, carabinero José Maldonado Hinostosa, carabinero Juan Herrera Urrutia, carabinero Manuel Cifuentes, carabinero Fabriciano González, sargento primero de carabinero Anselmo Aguayo Bustos, carabinero Mario Barriga Arriagada, carabinero Pedro Cariaga Mateluna, cabo de carabinero Orlando Espinosa Faundes. Bueno, ellos son los olvidados del 11 de septiembre, son la gente que dio su vida por el país defendiendo la patria, defendiendo de que no hubiese una dictadura comunista. Bueno, acá don Hermógenes hizo ese gran trabajo, esa gran labor de recordarlos y aquí los tienen, ahí para que hoy día lo recuerden con una copa de vino o lo que sea, rendir respeto a estas personas que murieron hace
unas varias décadas hacia atrás, unos 40 y tantos años atrás. Eso, hay que recordarlo y le puedo poner no se olviden. una nota al pie a lo que usted acaba de decir. Porque adelante, póngale todas las notas que usted quiera. El que fue muerto por el fuego de la Universidad Técnica fue Pedro Cariaga Mateluna, que usted lo nombró ahí. Sí. Y el otro que nombró fue Fabriciano González Ursúa, que le dio el nombre a la actual escuela de suboficiales de carabineros. Y es un milagro que no le hayan cambiado el nombre en todos estos años. Fabriciano González Ursúa fue muy valiente porque en el asedio a una empresa intervenía en que había gente armada, a un compañero de él lo hirieron y quedó herido a medio camino. Y Fabriciano González fue a auxiliarlo y lo estaba arrastrando de vuelta a donde estaba su trinchera, digamos, y ahí desde la fábrica lo mataron a Fabriciano González. Pero como arriesgó su vida para salvar a un compañero, por eso le pusieron a la escuela de suboficiales de carabineros su nombre. Y le hicieron un ascenso póstumo, porque él era carabinero raso y en el ascenso quedó como, no sé, sargento o algo así. Claro. Mi respeto a todos estos hombres que dieron su vida por el país y después los que siguieron dándolos, porque obviamente el 2, el 3, el 14 y así sucesivamente siguieron falleciendo hombres del ejército y de las fuerzas del orden. Yo quiero terminar con esto con sus palabras. Primero me gustaría escuchar a don Ricardo sobre lo que piensa, sus conclusiones acerca de todo lo que hemos hablado. Mira, yo creo que el 11 de septiembre es una fecha histórica muy importante para todos los chilenos, porque permitió evitar que fuéramos sometidos al yugo de los marxistas, y eso la gente que nos tocó vivir esa instancia, los que nos tocó participar activamente, tanto en el ejército como en las unidades de inteligencia de la época, fue muy duro. Por eso que la gente tiene que cuidar la democracia. Chile tiene que cuidar su democracia, porque a partir del 4 de septiembre, de nuevo, el poder pasó a manos del soberano. Y el soberano es el pueblo de Chile. Con esos casi 8 millones de votos que se obtuvo, los chilenos tienen que cuidar la democracia, tienen que luchar por la democracia, porque con la experiencia de haber vivido todo el proceso anterior, durante y después del 11 de septiembre, de verdad no me gustaría que se volviera a repetir la historia bajo esa concepción. Por eso es preferible que los chilenos sepan resolver los problemas que inician los políticos, y deben ser los políticos y el pueblo de Chile el que tiene que resolverlo, no las Fuerzas Armadas. Perfecto, muchas gracias, don Ricardo. Don Hermógenes, sus palabras, por favor. Bueno, yo celebro esta fecha año a año, cada año en condiciones más difíciles, porque la batalla comunicacional la ha ganado ampliamente el marxismo. O sea, la versión que cree la mayor parte de la población chilena es una versión falsa de la historia. Aquí se ha ocultado la verdad histórica. Yo he hecho grandes esfuerzos por rescatarla, pero no son suficientes, porque lo que se predica más es una versión falsa, y lo que cree la gente es una versión falsa. Y en ese sentido eso ha tenido un enorme efecto político. Determina que en este momento en Chile no se pueda ni siquiera mencionar la figura de don Augusto Pinochet como figura histórica. Para mi juicio, un juicio histórico objetivo, es el mejor presidente que ha habido en la historia de Chile, atendido los desafíos que debió vencer y el éxito que tuvo de llevar a Chile desde el último país latinoamericano, como era en 1973, al primer lugar en 1990, en quien lo entregó. Así que hago votos porque alguna vez se rescate la verdad histórica de una manera más masiva y generalizada, para que salgamos de la situación de ignorancia en que nos desenvolvemos hoy
y que impide hasta siquiera mencionar su nombre en una fecha en que el nombre de él ha sido tan triunfador como fue el 4 de septiembre, cuando la constitución que él le propuso al país, que fue después adoptada y sirvió para llevarlo al pináculo de América Latina y que se hablara del milagro chileno en el mundo, está tratando de ser derogada por tantos medios, pero la población aportó lo necesario para votar por 62% que ella debe seguir en vigor. Y eso es lo que los políticos se niegan a reconocer. Así que me despido haciendo votos porque esta verdad se imponga y muy agradecido del señor profesor por haberme acogido en su programa. Todo un placer, don Hermógenes, todo un placer, y igual a don Ricardo Martínez. Yo adjunto las mismas palabras que dijeron los dos contertulios. Hay que recordar el 11 de septiembre, hay que celebrarlo, no es una fecha de que uno tiene que estar metido en la casa, de que uno no tiene que decir nada a nadie, sino hay que recordar todo lo que estos grandes hombres que sobrevivieron, algunos están presos, otros están bien, otros fallecieron, hicieron por nuestro país, también los civiles que también lucharon para que sacaran a la escoria comunista, a los parásitos como Allende, a toda esa gente que se fuese del país que ya lo estaba destruyendo por completo. Se nos cayó don Hermógenes, pero todo eso hay que recordarlo, hay que seguir adelante, muéstrenle todas estas cosas a sus hijos. Ustedes tienen la labor más importante, que es difundir todo esto. Y algo más es que compren el libro de don Hermógenes, Revolución Militar Chilena, 1973-1990. Todo lo que hemos dicho ahora ha sido simplemente una pincelada de lo que sale en ese libro. Y bueno, don Hermógenes se cayó, pero me despido si ve este directo después. Y a usted, don Ricardo, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ti por la invitación, viejito de historia. No, hasta luego. Cuídese mucho. Y tú también. Y nos vemos para la próxima, y este es su canal, El Viejo de Historia. Hasta luego y que Dios los bendiga y feliz 11. Él tiene el país en quiebra, mejor es no hablar del cobre. La gente cocina piedras y eso que se llama Salvador. La patria se ha puesto luto. Él tendrá el país en quiebra, mejor invertir en dólar. La gente aún no lo entiende y es porque admira a Salvador. La patria hoy mira y tiembla, se irán al mercado negro. La inflación es el luto y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FA, la conversión es un club y el matonaje antifa nos tienen sin ver la luz. Al pueblo él engañó, la mentira se trancó, impuestos sean puros, esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrá medicamentos, tendrán fe toda la gente, es porque admira a Salvador. Sumarán normas cesantes, gobernar al ignorante, engañar con grandes plantes, y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FA, la conversión es un club y el matonaje antifa nos tienen sin ver la luz. Al pueblo él engañó, la mentira se trancó, impuestos sean puros, esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrá medicamentos, tendrán fe toda la gente, es porque admira a Salvador. La democracia cristiana de nuevo